Estamos escuchando A Trick of the Tail. ¿Esto es Génesis? No, no es Génesis. Son los Endos, que suenan muy bien y muy similar a Génesis. Y estamos en comunicación con Juan Manuel, justamente de los Endos, a quien le damos la bienvenida acá. Buenas tardes, Buenos Aires. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Acá Rocío y Darío te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, Rocío, Darío? Encantado, mucho gusto. Encantados. La verdad que es un placer tenerte acá. Qué bien suenan, ¿eh? Bueno, no sé si estabas escuchando algo de Los Endos o algo de Génesis. No, por eso hice justo la referencia, pregunté, porque dije, che, suena muy bien. ¿Es Génesis pusieron o nos pusieron a Los Endos? No, es de Los Endos esto, me dijeron. Así que me cercioré de eso, porque como sonaba tan bien, consulté. ¿Vos no te reconoces cuando sonás? Sí, lo que pasa es que justo estaba con el audio en menos volumen. Ah, ok. No, muy bien. Era el tema A Trick of the Tail, ¿no? Del séptimo álbum de Génesis. Bueno, la verdad que muy bien. ¿Qué etapa de Génesis les gusta más a ustedes? ¿La de Phil Collins? Porque acá lo tengo a Phil Collins, pero ¿en qué etapa se ubican más ustedes? Mirá, como banda nos ubicamos en la era Phil Collins. La era Phil Collins, sí. La más comercial, ¿no? Sí, más comercial, una era que generacionalmente es la que nos corresponde a nosotros, digamos. Total, como sí. Gentes agarramos esa etapa de Génesis y uno viste que en la adolescencia generás esa conexión musical, esa conexión emocional con la música. Entonces, en esa época, no sé, cuando yo tenía 13 años, el disco que sacaba Génesis es Invisible Touch, ¿no? Totalmente. Y aparte, pero no solo eso, Phil Collins solista tenía mucho éxito con sus álbumes también. Y era un referente musical para todos nosotros. Phil Collins, él solo. Y tenía este costado con Génesis también que los hermanos grandes nos decían, no, vos escuchás a Phil Collins, nosotros escuchábamos al verdadero Génesis. El de Phil Collins, bueno, ¿no? Es verdad, pasa eso. Sí, a mí me pasó también, cuando yo... El de Peter Gabriel te dicen, che, no, el Génesis más, ¿cómo te puedo decir? 70, más con sonido mucho más instrumental. Tal cual, a mis amigos más grandes me decían, no, pibe, pero claro, ¿cómo te escuchar los discos? Entonces me hicieron escuchar los más viejos y me encantó también. Es decir, personalmente en Los Endos, a todos nos gusta toda la historia de Génesis. Lo que pasa es que por un tema generacional crecimos con el Génesis de los 80 y con Phil Collins como mega estrella de los 80 y nos quedó marcado a fuego eso, pero incluso nosotros tocamos cosas de los 70. ¿Qué tocan de los 70? Y hacemos, por ejemplo, en este momento estamos haciendo un medley de Selling England by the Pound. Que claro, clásico total, sí. Y que recorremos música que a nosotros nos pone la piel de gallina cuando la estamos tocando y cuando la escuchamos. Así que no es que no nos gusta. No, pero creo que la valorás por ahí más a esta edad también, ¿no? Cuando te agarra un poquito más el veteranismo, empezás a reflexionar más sobre la música y te gusta más esa música que por ahí en su momento era como más, viste, lo que tenía ese Génesis de los 70 era como más más reflexivo, viste. A nosotros en los 80 nos agarró más el pop Génesis. Claro, y tenían en los 70 esa cuestión de experimentación, sí, con los formatos, con temas largos, con instrumentos que eran propios de ese estilo, de rock progresivo, ¿no? De esa época, como otras bandas como Yes, Emerson Lake and Palmer y tantas otras que investigaron toda una fusión del rock con cosas de la música clásica y con distintos sonidos folk también, así que era muy experimental. Después en los 80 yo soy de los que dice que se siguió siendo experimental pero con otras cosas. Claro. Pasamos de los sintetizadores analógicos a los digitales, de las baterías clásicas a las baterías electrónicas, las cajas de ritmo, y Génesis y otras bandas de esa época siguieron experimentando pero en otro formato. Tal vez los temas eran un poco más cortos, eran con un formato más parecido al formato de canción, pero siguieron investigando cosas nuevas y siguieron siendo innovadores. También tocamos en el set, por ejemplo, Home by the Sea 1 y 2, divino, que otro tema de 12 minutos, divino. 2 temas, que sigue siendo experimental. Eso es una improvisación de estudio, pero suena, claro, a 10 años más tarde, suena a 80, con otros sonidos, pero sigue siendo el gen ese experimental de unos músicos increíbles, ¿no? Tal cual. Y igual esto que decías, ¿no? El generacional, igualmente hay muchas personas de las nuevas generaciones
que siguen eligiendo estas bandas como para escuchar música, que siguen sintiéndose representados por estos sonidos, ¿no? Que ustedes también reproducen. ¿Hay mucho público joven en el público de ustedes? Sabes que sí, sorprendentemente cada vez más, porque uno esperaría, claro, que generacionalmente la edad fuera entre los 40 y los 60, pero están acercándose a los shows chicos más jóvenes, de los 30 o los 30 apenas pasados. Y el otro día, por ejemplo, tomamos en Lomas el viernes pasado y había muchos padres con hijos. Es decir, que hay toda una generación que está reviviendo esa música de los 80 y también de los 70. Un poco puede ser el efecto de la serie, las películas, de Tarzán en el caso de Phil Collins, lo acercó a un público mucho más joven. Después series como Stranger Things también empezaron a revisitar esos sonidos de los 80 y los chicos empezaron tal vez a volver un poco a ese sonido, hay como un revival de los 80. La ropa también, da ganas, vos ves las series y te da ganas de vestirte como ellos. Tal cual, ¿te acordás de División Miami, por ejemplo? Tal cual. Un icono donde actuó Phil, inclusive ahí en un episodio, y esa moda ochentosa de la ropa, los peinados, ¿no? La verdad que fue una época que en la cultura pop fue fundamental. Bueno, las cubanas de Phil. Las cubanas de Phil. Las cubanas de Phil, ¿quién no lo quiso imitar a Phil con sus cubanas? Después se tuvo que cortar el pelo porque ya estaba medio calvo, pero bueno, y la onda de Phil, ¿no? Para cantar sobre todo, no hay muchos bateros que canten, son pocos. No. Son pocos, y bateros tan buenos como Phil que cante. Claro. No, claro. Que sea tan bueno haciendo las dos cosas, y en el caso de Phil haciendo tantas cosas, ¿no? Sin duda es un talento fuera de lo común, tanto él como todos los Genesis, ¿no? Porque si vamos para atrás, Peter Gabriel, otro monstruo total, y los demás. ¿Qué es de la vida de Peter Gabriel? Ustedes que están más ahí, ¿qué desapareció? ¿Sigue haciendo música? No, Peter sacó un disco el año pasado, un disco muy interesante, donde sigue innovando en cuestiones tecnológicas. Él tiene un estudio de grabación ahí en la zona de Bath, en el sur de Londres, que se llama Real World, que tiene todo un tratamiento especial, o recorre una laguna natural. Él siempre es muy experimental y sacó un disco que tardó como 10 años en hacer. Él siempre se toma su tiempo para sus proyectos, y con muy buena crítica el disco de Gabriel. Así que sigue activo, y bueno, Genesis terminó en el 2022 con ese último show el 26 de marzo, que tuve el placer enorme de estar ahí. ¿Cómo lo viste ese show? Más allá de la melancolía y toda la tristeza, ¿no? De cómo está Phil, ¿no? Y fue muy emotivo, tremendamente emotivo. Se vivió ahí como una despedida. Inclusive los carteles, ibas por el subte de Londres y estaban los carteles que ponía la empresa de subte, ¿no? Con todas frases de canciones de Genesis, agradeciéndole a la banda. Claro, sí. Y te encontrabas con padres con hijos, fuimos charlando con un papá de 70, con un hijo de 50, y ese era el panorama que veías, muy emocionante. La banda sonó muy bien. Nick es un batero que sigue los pasos del padre, no con otro estilo, tal vez menos ya. Claro, es el hijo de Phil Collins. Nick Collins, el hijo de Phil, que lo reemplazó en la batería, y Phil obviamente achacado, ¿no? Obviamente achacado, con la voz limitada, los temas bajados de tono, pero con esa particularidad que él tiene, ese carisma tan especial para seguir movilizando a la gente desde una silla, y esa facilidad que tiene para reírse de sí mismo, ¿no? Y sacar adelante todo lo que, con todo lo que le quedó, hizo un show fantástico. ¿Cuántos años tiene Phil Collins hoy? Phil es del 51, así que tiene ya 70 y... Claro, sí, 74. Sí, cumplió en enero. Está muy bien. Bueno, y los Endos, vamos a los Endos hablando, bueno, es difícil esquivarle a Genesis, la verdad, con todo el bagaje que tiene, me quedaría charlando de discos, ¿no? Porque la verdad que el disco Genesis para mí es como el bisagra, donde hay un montón de temas que nos agarró a nosotros, lo que decías, esa generación que cantaba con El extranjero ilegal, ¿no? Con Home by the Sea, esos temas que la verdad... That's All, totalmente. Sí, la verdad, ¿no? Si tenés que elegir un disco vos de Genesis,
¿cuál elegirías? Es difícil, pero bueno. Es muy difícil. A mí me gustan, me gusta mucho Duke, me gusta mucho de los viejos, Selling England by the Pound, Sí. y me gusta mucho también A Trick of the Tail y Winter Wuthering, me encanta. Ah, mira. Ese disco me fascina. Y de los nuevos, me gusta mucho Genesis. El primer lado de Genesis, o Genesis Mama, o Cubo, como se lo conocía acá. El del 83. Sí. Sí, que empieza con Mama, Mama. Sí, qué temazo ese, Mama es tremendo. Bueno, todo eso está en el show de los 80. Mama, That Soul, Home by the Sea 1 y 2, todo eso lo recreamos porque nos parece lo más emblemático de Genesis de los 80. Sí, es tremendo, ese disco es tremendo para mí, sí, Genesis 83 es un discazo. Después, bueno, Invisible Touch, bueno, We Can Dance, que ya es la última época, por ahí un poco más, ya empezamos a desaprendernos por ahí los que escuchábamos Genesis, pero bueno, la verdad que una super banda. Bueno, Los Endos, ¿qué recorren Los Endos de Genesis? Todo esto que estábamos viendo, ¿no? Claro, nosotros recorremos las distintas épocas de Genesis, siempre con el homenaje respetuoso al pasado de ese medley que te decía. Sí. Y atacamos los 80, hay algún tema de We Can Dance también, para no dejar afuera los 90, y luego pasamos por los 70 del trío, con algo de los discos del 78 al 80, ¿no? Entonces quedaron 3, con Follow You, Follow Me, con Misunderstanding de Duke, y también pasamos luego por la etapa solista de Phil, que también dejó una huella enorme, y tocamos temas como In the Air Tonight, ¿no? Ni más ni menos, el enorme clásico. Ese solista de Phil Collins. Sí. Claro, es como el himno de Phil solista. Sí, hermoso. Uno de los temas. Es el momento fuerte del show, así que decís, wow, este es un gran momento. Ese sin dudas es uno de los grandes momentos que la gente más espera. Ni bien empieza el loop de batería de caja de ritmo. Sí, ¿no? ahí estamos escuchando para que la gente lo ubique. In the Air Tonight. Ni bien empieza eso, se escucha el qué bueno, que aparte es un clima, te mete en un clima tremendo este tema. Aparte cuando empieza a cantar él, ¿no? Sí, tiene una atmósfera tremenda. Qué hermoso, escuchemos un poquito. Sí. Déjalo sonar porque está buenísimo. Dale. Muy climático. In the Air Tonight, en Los Endos. Y te hace esperar, claro, en las intros largas. Esto no es nada radial, obviamente. Hoy por hoy. Te lo cortas. Sé cómo te lo cortas. Ahí está. Oh Lord, I can feel it coming in the air tonight. Oh Lord, oh Lord. Bueno, ¿cómo suena? Esto se va a poder vivir un poco en todo lo que se viene. Y pienso hacerte una consulta personal. Vos cuando escuchás música, ¿escuchás Los Endos o escuchás Génesis? ¿Qué escuchás? Mira, escucho Los Endos, digamos, desde el punto de vista musical y profesional, de que cada vez uno intenta sonar mejor, ¿no? Y pulir más. Y escucho Génesis por placer. O sea, Tal cual. O tengo que escuchar música en los auriculares, en el celu, tengo por supuesto Génesis. Y cuando estamos trabajando algún tema nuevo, o cuando estamos revisitando algún tema que hace un tiempo que no tocamos, pegamos una escuchada de nuevo a Génesis para volver y ver si se nos escapó algún detalle, o a veces queremos llevar el sonido a una gira determinada o a otra. Entonces hay como una especie de mezcla de investigación y placer, ¿no? La verdad que está buenísimo. ¿Hacen algún tema más de Phil solista? Tipo Don't Lose My Number y eso. Don't Lose My Number siempre es un clásico que la gente también disfruta mucho con ese sonido. Sí, ese sonido aparte muy orquestal también, sí. Después hacemos Another Day in Paradise, que es otro clásico claro. de Phil.
y hacemos algunas baladas. Bueno, hacemos Easy Lover, ni más ni menos. Ah, qué lindo, Easy Lover. Lover que, ¿Con quién lo hacía Easy Lover? Lo hacía con otro. con Philip Bailey. Con Philip que es Bailey, totalmente. el cantante de Erwin and Fire. Sí, total, temazo. Temazo total, Temazo. también es otro tema que explota. Y después hacemos unas baladas, One More Night, también celebrando. One More Night. Eso es para los lentos era. Ese es el momento de los lentos. Sí, claro, tremendo. Y también, Si habremos paseado por las pistas buscando gente ahí cuando sonaba este uy, sí, One More Night. One More Night. Y después hacemos también Against All Odds, el famoso El Poder y la Pasión. Ah, pero ¿cuánto tocan? Y el show dura 2 horas. Claro, porque Claro. los temas, aparte los temas son largos, porque los temas de Génesis son largos. Son 2 horas, pero 4 temas. No, tocan un montón de temas, todos los temas que le digo los tocan, por eso está buenísimo. Sí, sí, es que tratamos de tener todos esos temas que nosotros sabemos porque lo vivimos. Claro. Que son icónicos, que no pueden faltar en un show de Génesis o de Phil. Qué loco eso, porque además que no seas fanático de Génesis, todos los temas los escuchaste. Y los de Phil Collins solista también. La verdad que hay mucho que es fanático de Phil Collins solista aparte, porque tiene una discografía tremenda, Phil Collins solista. Sí. Y muchos se confunden y piensan que es Génesis, pero es Phil Collins solista. Sí, es cierto, en esa segunda mitad de los 80, Se dedicó mucho Phil Collins a su carrera y creo que fue más exitosa que Génesis. Salvo Génesis del 83, todos los demás discos me parece, yo no sé, corregime si me equivoco, pero me parece que fueron más, Invisible Touch, no sé, pero todos los demás fueron más exitosos los discos de él solista. sí, él como solista vendió mucho más discos que Génesis. Sí. Fue tremendamente exitoso. En ese momento era comparable a Michael Jackson o Madonna nada más. Sí, tremendo era. Vendía. Sí. Tremendo, para los pibes que por ahí dicen, ¿quién es Phil Collins? Bueno, Phil Collins era grosísimo en los 80. Sí, bueno, Juan Manuel, la verdad que buenísimo. Es el 18 de abril, 21 horas, en el Teatro Cañuelas. Sí, tenemos una la gira, contanos la gira. Te cuento. Este viernes, 18, en Cañuelas. Sí. El otro viernes, que es 25, vamos a estar en La Plata, Ok. en el Teatro Metro. Después Sí. vamos para Santa Fe, que tenemos en Venado Tuerto, el 10 de mayo. Y luego volvemos para Capital el 1 de junio en Café Berlín, vamos a tocar. Che, ahí los voy a ir a ver. Ah, buenísimo. Ahí los voy a ir a ver, Esperamos ahí. Sí. Café Berlín, que es un lugar ya de culto, se volvió un lugar. Sí, muy lindo lugar y aparte, bueno, todo me queda más cerca. Ni hablar. Y después vamos para Junín, de vuelta al interior, el 18 de junio, y después, bueno, ahora estamos cerrando otras fechas más, y en septiembre tenemos previsto Colombia y España. Ah, Así muy que bueno. nos vamos para afuera también, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de llevar ahí la música de Génesis y de Phil a un montón de lugares que por ahí nunca llegaron ellos, ¿no? En persona. No, obvio, claro que sí. Pasa lo mismo con The End, lo pensaba como la banda así que hace todo el show de Pink Floyd. Acá la verdad que sí pasa lo mismo. Llevan a gente que por ahí no pudo verlo. Acá también, bueno, pasa lo mismo, medio como que es un paralelismo, son bandas emblemáticas de los 70 que no han llegado a generaciones y por ahí tampoco llegaste a verlos en vivo, entonces está bueno por ahí con una gran banda que los hace igual o que tiene todo el espíritu y la esencia de estas grandes bandas que disfrutamos nosotros en contemporáneo nosotros, ¿no? Porque ahora, bueno, ya son bandas que se han terminado. Bueno, la verdad que Juan Manuel, un placer hablar con vos y recorrer un poquito todo el legado musical de Phil Collins y de Génesis. Bueno, Rocío, Darío, les agradezco muchísimo y bueno, les dejo un saludo grande y la invitación para toda la audiencia para que se acerquen a ver a los Sendos en vivo. Totalmente, Teatro Cañuelas este viernes a las 21 horas, después lo vas en el Coliseo de Lomas, en el Teatro Metro de La Plata y si no en Café Berlín, ya en junio, acá en Buenos Aires. Exacto. Ahí está. Abrazo muy grande. Chao, Juan Manuel, gracias. Nos vamos escuchando, bueno, la que quieras, de la de Phil Collins de recién o la que quieras, no importa, pero vámonos escuchando algo de esta super banda inglesa Génesis. Chao, Juan Manuel, que tengas buen fin de semana. Gracias, un abrazo, felicidades.